Miren a Henry. Es agradable, no parece una amenaza, y sin embargo es realmente una máquina de matar. La gente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Dicen que las parejas están hechas en el cielo, pero para estas 10 parejas, el infierno parece ser un escenario más apropiado para su encuentro romántico. Estos criminales demuestran que incluso las uniones más divinas pueden albergar las intenciones más malévolas. Desde promesas susurradas hasta votos manchados de sangre, su retorcida historia se despliega con cada paso terrible. Número 10. Ian Brady y Myra Hindley. La malévola conexión entre Ian Brady y Myra Hindley comenzó en los confinamientos antisépticos de una empresa química donde ambos trabajaban. Su retorcido vínculo se gestó aquí, entre el zumbido de la maquinaria y el aroma cáustico de los productos químicos industriales. Formaron una amistad basada en una enfermiza obsesión por acciones atroces que los llevaría por un camino de horror indecible. Su mutua preocupación por atrocidades horribles formó la base de su relación, inspirando numerosas charlas nocturnas mientras se adentraba más en las profundidades de la depravación humana. La fascinación de Brady radicaba en la orquestación precisa del crimen perfecto, un esfuerzo que resonó con Hindley, encendiendo una ambición común para desafiar los límites de la moralidad. Su viaje hacia la oscuridad culminó en julio de 1963, cuando cometieron su primer crimen horroroso. Le quitaron la vida a Pauline Reed. Reed, una compañera de Hindley, fue víctima de su depravación, falleciendo tristemente antes de ser abandonada en una tumba poco profunda en los solitarios páramos a las afueras de Manchester. Este macabro ritual se repetirá 4 veces más mientras Brady y Hindley continuaban saciando su inextinguible sed de sangre. Su serie de crímenes llegó a su fin con el espantoso deceso de Edward Evans, cuya vida también fue arrebatada por Brady frente a un conmocionado David Smith. Smith, movido por la conciencia o quizás por puro terror, ayudó a deshacerse de los restos de la víctima antes de contar valientemente la horrible verdad a su esposa. Con las ruedas de la justicia en movimiento, la policía fue rápidamente convocada y el perverso equipo de Brady y Hindley quedó atrapado en las espirales de su malicia. Las pruebas contra ellos eran condenatorias, demostrando las profundidades de su depravación. Entre la abundancia de pruebas incriminatorias se encontraba una grabación de audio de los últimos momentos agonizantes de una de sus víctimas, un escalofriante recordatorio del terrible sufrimiento y desesperación. Ante pruebas indiscutibles de sus crímenes, Brady y Hindley se vieron obligados a confesar, sus voces resonando con un desprecio enfermizo por los horrores que habían perpetrado. El veredicto legal trajo justicia rápida e inquebrantable. Tanto Hindley como Brady fueron condenados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas, su libertad eternamente sacrificada al severo agarre de la cárcel. Incluso después de que las puertas de sus celdas se cerraron detrás de ellos, el espectro de sus atrocidades permaneció en la psique colectiva de la sociedad. Para Myra Hindley, el capítulo final de su vida comenzó en 2002, cuando exhaló su último aliento dentro de los muros de su celda de prisión. Un final adecuado para una vida marcada por una depravación inimaginable. Ian Brady, por otro lado, viviría otros 15 años, demostrando la duradera fuerza del mal. En 2017, el ángel de la muerte finalmente lo reclamó, poniendo fin a un capítulo de la historia marcado por los niveles más bajos de depravación humana. Número 9. Paul Bernardo y Karla Homolka. Son una pareja cuyas acciones malignas conmocionaron a Canadá. Antes de que Karla Homolka entrara en escena, Paul Bernardo ya se había establecido como el asesino de Scarborough. Tenía un largo historial de secuestrar jóvenes y eludir repetidamente al sistema judicial, pero cuando conoció a Homolka, su relación dio un giro desagradable hacia profundidades de depravación insondables. Lo igualmente repugnante es que su primera víctima fue la hermana de Karla. ¿Puedes imaginar ser traicionado? La drogaron, le quitaron la vida, y luego grabaron cada terrible detalle de su acto atroz. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, lograron eludir la justicia, un desarrollo sorprendente que los empoderó para continuar su reinado de terror. Pero su deseo de destrucción no terminó ahí. 2 chicas más sucumbieron a sus horribles impulsos, mientras Bernardo perpetraba aún más atrocidades por su cuenta. Sin embargo, a pesar de su marcha aparentemente implacable, su caída era inevitable.
Una confrontación violenta entre Bernardo y Homolka la llevó al hospital, y comenzaron a aparecer grietas en su apariencia de invencibilidad. La presión de la ley sobre Homolka finalmente la llevó a romper su silencio, ya que sospechaban que Bernardo había cometido crímenes mucho más graves. Para obtener una sentencia menor, Homolka reveló la horrible verdad, exponiendo todo el alcance de su iniquidad. Las penas fueron inmediatas y severas. Bernardo fue condenado a cadena perpetua, donde permanece hasta hoy, viviendo sus días en el duro e implacable agarre de las paredes de la prisión. Mientras tanto, la sentencia de Homolka fue bastante ligera. Ella solo cumplió 12 años en prisión antes de ser liberada, lo que continúa sorprendiendo y desconcertando a muchas personas. Lo que es aún más inquietante es su situación actual, una vida bastante promedio en Quebec, con un nuevo cónyuge y 3 hijos. Es un agudo recordatorio de que el mal puede llevar las máscaras más engañosas, acechando bajo la fachada de la rutina, esperando atacar cuando menos se espera. Esta historia sirve como un recordatorio perturbador de las profundidades de la depravación humana y la fragilidad de la justicia. Sirve como una advertencia sobria de que incluso en los lugares aparentemente más seguros, los monstruos pueden acechar, esperando desatar sus atrocidades sobre los desprevenidos. Pero a través de todo esto, debemos permanecer atentos e inquebrantables en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia, para que tal oscuridad no nos abrume a todos. Número 8. Raymond Fernández y Martha Beck. Fueron infamemente apodados como los criminales de los corazones solitarios. Desataron una ola de crímenes que heló la sangre de muchas personas. Aunque fueron condenados por quitar solo una vida, surgieron preguntas sobre su participación en hasta 20 fatalidades. Su método era tan horripilante como calculado, atrayendo a víctimas con anuncios de corazones solitarios en periódicos, creando una red de engaños y crímenes a través del país. Su propia retorcida historia de amor comenzó de la manera más nefasta. Cuando Fernández y Beck se conocieron a través de uno de estos anuncios, Beck pronto fue atraída por el encanto y el carisma de Fernández. Poco sabía ella que estaba a punto de entrar en un mundo de pesadilla de manipulación y asesinato. Fernández, consciente de su control sobre Beck, lentamente le reveló sus verdaderos objetivos. Le contó historias de sus anteriores escapadas, incluyendo el engaño a mujeres desprevenidas para robarles dinero, y hábilmente la animó a ayudarlo en sus sucios planes. Juntos formaron un dúo letal, fingiendo ser hermanos para atraer a víctimas desprevenidas a sus trampas. La participación de Beck fue crucial. Ella atraía a personas solitarias a sus hogares, donde Fernández esperaba, listo para atacar. Una vez dentro, Fernández ejecutaba su nefasto plan con letal precisión, robando y finalmente quitando la vida de sus víctimas antes de enterrar sus cuerpos en el sótano. A pesar de confesar muchos homicidios, Fernández y Beck rápidamente se retractaron de sus confesiones, creando una maraña de mentiras y engaños para que las autoridades legales desentrañaran. El alcance exacto de sus atrocidades puede que nunca se conozca, pero los investigadores los acusaron de ser responsables de un número impactante de crímenes, que varía entre 3 y 17 víctimas. Desde la perspectiva de la ley, se hizo justicia solo por una víctima, Janet Fay, de 66 años, quien fue sometida a sus terribles actos, su vida cortada por las crueles manos de Fernández y Beck. Su veredicto fue rápido y su sentencia clara. A ambos les esperaba la ejecución. El 8 de marzo de 1951, la legendaria cárcel de Sing Sing fue testigo de sus últimos momentos mientras Fernández y Beck enfrentaban las últimas consecuencias de sus acciones. Con su ejecución, la nación suspiró aliviada, sabiendo que el reinado de terror de los corazones solitarios había terminado. Sin embargo, los ecos de su maldad continúan resonando a través de la historia. Número 7. Doug Clark y Carol M. Bundy. La historia de los criminales del Sunset Strip es una aterradora inmersión en la oscuridad, un retorcido drama de depravación y crueldad ambientado bajo el resplandor de neón de Los Ángeles en los años 80. Doug Clark y Carol M. Bundy, unidos por su amor compartido por fantasías oscuras y sucias, iniciaron una espantosa serie de crímenes que dejó a la ciudad en shock. Sus víctimas, en su mayoría vagabundos, sucumbieron a su insaciable deseo de violencia, y sus vidas fueron abruptamente cortadas en el sórdido vientre de la ciudad. Clark,
el principal perpetrador de sus horribles crímenes contra la humanidad, regresaba a casa con Bundy, relatando historias de sus atroces actos antes de convencerla eventualmente de convertirse en su colaboradora. Su depravación no conocía límites. Sin embargo, la obsesión de Bundy con el cantante local de country, Jack Murray, rápidamente pondría fin a su reinado de terror. Bundy, temiendo ser expuesta, atrajo a Murray a su furgoneta bajo la premisa de hacer el amor, solo para cruelmente acabar con su vida con una bala y un rápido movimiento de cuchilla. Sin embargo, las consecuencias de sus actos se volvieron demasiado difíciles de soportar. Atormentada por el remordimiento, Bundy confió en sus compañeros de trabajo, sellando finalmente su propio destino a medida que se revelaba la verdad. Arrestada por las autoridades, se encontró en juicio por los crímenes que habían esparcido sangre por las calles de Los Ángeles. En un intento por defenderse, Bundy trasladó la responsabilidad a Clark, describiéndolo como el cerebro detrás de su homicida arremetida. Clark, enfrentando su propio juicio, respondió con afirmaciones sobre la implicación de Bundy en los crímenes y el encubrimiento subsiguiente. A pesar del drama en la sala del tribunal y la compleja red de acusaciones, los hechos apoyaban abrumadoramente la historia de Bundy. Al final, se hizo justicia, aunque de manera imperfecta. Bundy fue condenada a cadena perpetua, donde pasaría el resto de sus días lidiando con las consecuencias de su conducta. Su vida terminó en 2003 con tristeza y remordimiento. Mientras tanto, Clark espera su destino en el corredor de la pena capital, con la amenaza de la muerte pendiendo sobre él como una nube oscura. Su futuro es incierto, un sombrío recordatorio de las repercusiones de una depravación desenfrenada y la marcha imparable de la justicia. Número 6. Ray y Faye Copeland. La historia es un aterrador testimonio de la depravación y avaricia humana. Su relato fue uno de asesinatos motivados no por pasión o creencia, sino por un deseo insaciable de fortuna y un desprecio insensible por la vida humana. Ray y Faye Copeland, una pareja mayor que parecía discreta en su existencia rural en Missouri, escondían una verdad letal bajo la apariencia de la vida campestre. Llevaron a cabo una oleada de terror que duró una década, depredando a vagabundos desprevenidos que cruzaban su camino. Ray, un criminal experimentado con un historial lleno de varias encarcelaciones, ideó un plan perverso para beneficiarse a expensas de las almas indefensas que atraía a su red. Montó un complicado juego de engaño, aprovechando sus habilidades en el comercio de ganado y la confianza de sus víctimas. Bajo la pretensión de empleo, reclutó a vagabundos para comprar ganado, usando cheques falsificados a nombre de ellos, solo para traicionarlos de la manera más cruel posible. Los Copeland operaban de manera deliberada y brutal. Después de beneficiarse de la venta del ganado mal habido, Ray silenciaba brutalmente a sus asociados, borrando todos los signos de su existencia y manteniendo su maliciosa empresa en secreto de miradas indiscretas. Fue un ciclo atroz de explotación y erradicación, con vidas humanas reducidas a peones en un juego de codicia y engaño. Durante años, los Copeland trabajaron con impunidad, sus fechorías enmascaradas por el silencio del campo rural. Pero a medida que se extendían rumores de sus crímenes malvados, apareció un rayo de esperanza para las víctimas de sus terribles tramas. Una pista anónima, un faro de justicia en la oscuridad, rompió el manto de secreto que rodeaba el reinado de maldad de los Copeland. A pesar del escepticismo inicial, alimentado por la avanzada edad de los delincuentes, las autoridades se sintieron obligadas a investigar. Impulsados por el extenso historial criminal de Ray, la redada subsiguiente en la propiedad de los Copeland reveló una escena macabra de miseria, con los cuerpos de 5 víctimas esparcidos por el terreno. Cada vida fue truncada por la bala fría y dura de un rifle Marlin, empuñado con una eficiencia escalofriante por Ray Copeland. A la luz dura de la justicia, los Copeland fueron responsabilizados por sus horribles acciones. Ambos recibieron penas capitales en marzo de 1991, consolidando su lugar en la historia como las personas más viejas condenadas a tal destino. En Estados Unidos, sin embargo, la justicia no sería completamente servida. Ray Copeland falleció por causas naturales en 1993, evitando el castigo máximo por sus actos. Faye, dejada para enfrentar la brutal realidad de una vida tras las rejas, vio su sentencia conmutada a cadena perpetua.
un espectro persistente de los crímenes que ayudó a orquestar. Número 5. Christine Paolilla y Christopher. La trágica historia se despliega contra un telón de fondo de promesa juvenil, manchada por la seducción de las drogas y la violencia. Paolilla, una estudiante de secundaria de 18 años apodada Miss Irresistible por sus compañeros, conoció a Snyder, un joven de 21 años cuya presencia la enviaría en una espiral descendente de la que nunca podría recuperarse. Su conexión, que comenzó con una afinidad común por los narcóticos, rápidamente se convirtió en un romance letal alimentado por la adicción y la desesperación. Un día fatídico, Paolilla y Snyder asaltaron la casa de un asociado de Paolilla, ya que querían robar drogas para satisfacer sus voraces deseos. Sin embargo, lo que comenzó como un pequeño robo rápidamente se convirtió en un acto atroz de violencia. Una discusión violenta estalló dentro de los límites de la casa, rompiendo la paz de la tarde y desatando un torrente de violencia innecesaria. En una aterradora exhibición de depravación, Paolilla y Snyder exhibieron armas y despiadadamente quitaron la vida de 4 personas atrapadas en el fuego cruzado, 2 de los amigos más cercanos de Paolilla y sus parejas. El sonido de los disparos resonó a través de la noche, marcando el trágico final de vidas que alguna vez estuvieron llenas de esperanza. Tras la masacre, Paolilla y Snyder huyeron de la escena, dejando un rastro de carnicería y dolor. Durante más de 3 años angustiantes, las fuerzas del orden persiguieron pistas y reunieron los fragmentos de vidas destrozadas por la violencia sin sentido. A pesar de sus esfuerzos, la justicia se les escapaba mientras los criminales permanecían en libertad, proyectando largas sombras sobre una población atormentada por el miedo y la incertidumbre. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar solo después de que Paolilla fue aprehendida por el largo brazo de la ley. En una sala de tribunal llena de emoción y dolor, ella se enfrentó a las repercusiones de su conducta, su futuro otrora prometedor permanentemente arruinado por la gravedad de sus crímenes. Paolilla enfrentó la dura realidad de una vida marcada por el remordimiento y el arrepentimiento después de ser sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión, con el tenue destello de la libertad tranquilamente distante. Su temprano fallecimiento, causado por sus problemas, sirvió como un devastador recordatorio del poder destructivo del abuso de sustancias y las profundas implicaciones que tiene para todos los que caen presa de ello. Finalmente, la historia de Christine Paolilla y Christopher Lee Snyder sirve como un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad de la juventud y el poder destructivo de la adicción. Número 4. Kim Edwards y Lucas Markham. Entre 2015 y 2016, Edwards y Markham forjaron una amistad tan intensa que solo se equiparaba con la oscuridad que yacía bajo la superficie. La relación de Edwards con su madre había sido tensa durante mucho tiempo, alimentada por una historia de conflictos matrimoniales que dejaron heridas demasiado profundas para sanar. El espectro de altercados previos se cernía grande, ensombreciendo su relación ya deteriorada. A medida que la madre de Edwards se preocupaba cada vez más por la floreciente relación de su hija con Markham, su inquietud se convirtió en una preocupación abierta con sus intentos de cortar los lazos entre los jóvenes amantes, solo alimentando las llamas del desprecio y la desobediencia. En un acto aterrador de represalia, Edwards y Markham idearon un plan nefasto para silenciar la fuente de su infelicidad. De manera permanente, planearon quitarle la vida a la madre de Edwards, el impedimento percibido para su felicidad. Impulsados por un cóctel tóxico de rabia y desesperación, su estrategia diabólica culminó en un horrible acto de violencia en abril de 2016, destrozando vidas y dejando una marca duradera en una comunidad. Markham, empuñando una cuchilla afilada, se lanzó sobre las víctimas sorprendidas. Con una determinación escalofriante, acabó con la vida de la madre y la hermana menor de Edwards. En un giro horrible del destino, Edwards se encontró incapaz de llevar a cabo el acto atroz, proporcionando un pequeño respiro del abismo de oscuridad que amenazaba con devorarla. Tras los crímenes atroces, la pareja se refugió en un extraño capullo de complacencia, sus corazones abrumados por el peso de sus horribles acciones. Mientras el amanecer se extendía por el horizonte, buscaban refugio en los tristes ritmos de la vida cotidiana, sumergiéndose en las minucias de la existencia como si quisieran protegerse de la monstruosa realidad que habían creado.
Pero la justicia, firme en su búsqueda de la verdad, no se dejaría negar. Edwards y Markham fueron responsabilizados por sus atrocidades en un veredicto rápido y definitivo, con el martillo de la justicia resonando con los ecos de sueños destrozados y promesas rotas. Condenados a 17 años de prisión, se enfrentaron a la terrible realidad de un futuro definido por las duras restricciones de los muros de la prisión. Es un recordatorio perturbador de la fragilidad de las conexiones humanas y la naturaleza insidiosa de la violencia desenfrenada. Número 3. Inesa Tarverdieva y Roman Podkopaev. La pareja, originaria de Stavropol, Rusia, parecía ser una pareja común. Inesa, una ex profesora, y Roman, un dentista, viviendo una vida sin sobresaltos con sus 2 hijas. Sin embargo, la realidad de sus vidas estaba lejos de ser mundana. Detrás de puertas cerradas, el clan Tarverdiyeva-Podkopaev guardaba un oscuro secreto que destrozó su idea de tranquilidad doméstica y los sumergirá en un mundo de crimen y derramamiento de sangre. Durante 6 años angustiosos, de 2007 a 2013, esta familia aparentemente ordinaria desató el terror, dejando un rastro de robos y homicidios. Lo que los distinguía de los criminales tradicionales era la participación activa de sus hijas, que lejos de ser meras espectadoras, jugaron un papel importante en las actividades malvadas de sus padres. Bajo el pretexto de vacaciones familiares, los Tarverdiyeva-Podkopaev comenzaron un macabro viaje de engaño y derramamiento de sangre, depredando a personas inocentes mientras se hacían pasar por una familia ejemplar. Sus audaces acciones culminaron en 2013, cuando atrevidamente robaron la casa de un oficial de policía, sin tener en cuenta las consecuencias. En un dramático encuentro con la policía, Roman Podkopaev perdió la vida en un tiroteo, marcando el comienzo del fin para la notoria banda del Amazonas, como se les conocía en los medios. Para Inesa Tarverdiyeva y sus hijos, la dura realidad de sus crímenes finalmente se hizo patente mientras enfrentaban el peso completo de la retribución. Condenados a la cárcel, fueron despojados de su libertad y confinados a una celda, sus vidas otrora prometedoras irreversiblemente arruinadas por el mal que los superó. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de los Tarverdiyeva-Podkopaev se cernía enorme, proyectando una larga sombra sobre las ciudades que aterrorizaron. Su reinado de terror sirve como un duro recordatorio de la delgada línea que separa el orden del caos, la inocencia de la malicia y la terrible capacidad de las personas comunes para hundirse en las profundidades del mal. Mientras la sociedad lidia con las consecuencias de sus atrocidades, persisten las preocupaciones sobre la esencia del mal y la atracción de la criminalidad. La narrativa de la banda del Amazonas sirve como un cuento preventivo, un agudo recordatorio de la fragilidad de la confianza y el constante temor de la oscuridad que acecha más allá de la superficie de cada día. Número 2. Gwendolyn Graham y Catherine Wood. La compleja historia de una pareja inusual unida por amor y derramamiento de sangre se desarrolla en el entorno del asilo Alpine Manor en Michigan. Lo que comenzó como una conexión inocente entre 2 enfermeras, eventualmente resultaría en una serie de crímenes horribles que conmocionaron a la nación. Gwendolyn Graham, asistente de enfermería en Alpine Manor, conoció a su supervisora, Catherine Wood, en medio de sus rutinas diarias. A medida que su romance crecía, también lo hacían las semillas de un sueño oscuro y retorcido que las abrumaría. Ambas, Graham y Wood, se embarcaron en una macabra travesía por los pasillos del asilo, impulsadas por una necesidad mutua de dominio y control. Sus obsesiones, que incluían la asfixia sensual, rápidamente dieron paso a conversaciones sobre crímenes mientras fantaseaba con el éxtasis de quitar la vida de alguien. Impulsadas por una enfermiza necesidad de sentir el sentido de la muerte, Graham y Wood planificaron metódicamente su diabólico juego criminal. Sus víctimas, pacientes ancianas del asilo, se convertirían en piezas involuntarias en su juego letal, elegidas por su fragilidad y naturaleza percibida como desechable. Bajo la atenta mirada de Graham, la pareja llevó a cabo una ola de crímenes, ejecutando meticulosamente sus terribles acciones mientras Wood actuaba como vigía. A pesar de la oposición inicial de algunos de sus objetivos previstos, Graham y Wood
tuvieron éxito en acabar con la vida de numerosos pacientes, y sus crímenes pasaron desapercibidos en medio de la conmoción de la rutina diaria del asilo. Sin embargo, a medida que aumentaba su número de cadáveres, comenzaron a surgir fallas en su fachada cuidadosamente construida. Wood, consumida por la vergüenza y el remordimiento, finalmente confesó a su exmarido, desencadenando una serie de eventos que pondrían fin a su reinado de terror. Exhumaciones e investigaciones resultaron en acusaciones de homicidio contra ambas mujeres, con Wood originalmente tratando de transferir la culpa a Graham, pero posteriormente retractándose de su historia. Graham y Wood finalmente fueron encontrados culpables de sus crímenes y condenados a cadena perpetua. Sin embargo, la verdadera amplitud de sus intenciones y la profundidad de su depravación tal vez nunca se comprendan completamente. Número 1. Henry Lee Lucas y Otis Toole. La retorcida historia de dos hombres cuyas vidas fueron arruinadas por el dolor infligido durante sus años formativos sirve como un recordatorio aterrador de la naturaleza insidiosa del trauma infantil y su profundo impacto en la mente humana. Su viaje hacia la oscuridad, impulsado por un trasfondo compartido de abuso y negligencia, terminó en un frenesí de violencia y derramamiento de sangre que marcaría para siempre el tejido de la civilización. Las semillas de su depravación fueron plantadas en el horno de sus infancias cuando ambos Lucas y Toole sufrieron tragedias indecibles a manos de sus madres. Obligados a vestirse como niñas pequeñas y expuestos a actos horribles de crueldad, encontraron refugio en la presencia del otro, formando una conexión nacida de la miseria compartida. Esta amistad eventualmente los llevará por un camino de horror insondable. Lucas y Toole, unidos por un hambre similar de sangre y un deseo de venganza contra un mundo que los había abandonado, comenzaron un reinado de terror que dejaría un camino de devastación a su paso. Sus atrocidades, caracterizadas por una combinación horrible de sadismo y salvajismo, eran incomprensibles. Torturar y quitar vidas inocentes se convirtió en su retorcido tipo de juego, un ritual horrendo surgido de las profundidades de su trauma común. Recorrieron juntos las carreteras y caminos secundarios de América, dejando atrás un rastro de cuerpos mutilados. Pero tan rápido como comenzó su asociación, estaba destinada a fracasar. Los lazos de su pasado compartido resultaron ineficaces contra los efectos corrosivos de sus propios demonios internos y comenzaron a aparecer fisuras en su alianza. Debido a eventos fuera de su control, Lucas y Toole fueron capturados por separado por crímenes no relacionados con su macabra serie de asesinatos. Incluso mientras estaban en prisión, el espectro de sus crímenes se cernía enormemente, proyectando una larga sombra sobre sus diferentes condenas. En un cruel giro del destino, tanto Lucas como Toole confesarían cientos de crímenes más, sus acusaciones como un testimonio aterrador de las profundidades de su maldad. Sin embargo, a la luz fría del día, solo un porcentaje de sus confesiones pudo ser verificado. Con Lucas finalmente condenado por quitar 3 vidas y Toole por 6, condenados a cadena perpetua, pasarían sus días restantes atrapados dentro de las paredes de sus celdas, si alguna vez poderosa unión reducida a poco más que un recuerdo lejano. Incluso en la muerte, el legado de Henry Lee Lucas y Otis Toole perdura como un cuento preventivo, un duro recordatorio de los efectos corrosivos del trauma y el terrible potencial que existe dentro de todos nosotros.